Muy bien, pues vamos a retomar entonces ahora eh, el estudio del libro, el segundo libro que tenemos para la clase de Lawrence Richards y de Gary Bredfeld, que es el libro Enseñemos la Biblia creativamente. Les he pedido que inicien la lectura del segundo paso, que es enfocar el mensaje, que con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar ya en la siguiente sesión el segundo paso y después haremos el método ALMA. Y bueno, ahí estaremos ya, espero en Dios, estar confirmando con quienes nos estarán auxiliando para darnos algunas ideas de cómo enseñar a los adultos, a los jóvenes, a los niños, y esperemos tener una enseñanza sobre materno, y confío en Dios de que podamos lograr concretar un pequeño curso sobre narrativa bíblica. Bueno, entonces este libro lo vamos a tener, hermanos, a la mano, hermanas, vamos a tenerlo a la mano con el que vamos a trabajar. El primer paso que los autores nos plantean para enseñar la Biblia de manera creativa tiene que ver con el elemento fundante de nuestra enseñanza, es decir, la palabra de Dios. La enseñanza cristiana debe estar basada sí o sí en la palabra de Dios como eje fundante. Es el libro por excelencia donde, como vimos en la clase pasada, tiene los tres grandes elementos o los tres grandes pilares. ¿Alguien me los quiere recordar, por favor? ¿Cuáles son los tres grandes pilares que sostienen a las Sagradas Escrituras? Incluso les hice repetir como los niños chiquitos. Revelación, Sí, inspiración y la otra no me acuerdo. muy bien, Alan, perfecto. Revelación, inspiración y alguien, tus compañeras te van a ayudar. Bueno, vos ya hiciste el mayor trabajo. ¿Cuál es el tercer pilar que encontramos? Y la inerrancia, ¿verdad? Inerrancia, acuérdense. Revelación, inspiración e inerrancia son los tres grandes pilares que sostienen la Sagrada Escritura, que nosotros tomamos como normativa, como punto de fe. Ahora, evidentemente, hermanos, todo lo que tiene que ver con la palabra según nuestro fundamento doctrinal, la palabra de Dios es regla y normativa de fe respecto de nuestra conducta cristiana, ¿verdad? Es decir, toda la conducta humana debe estar basada o debe estar inspirada o debe estar motivada en la guianza y en el consejo de la palabra de Dios. Por eso, el maestro cristiano o la facilitadora cristiana tiene que tener un conocimiento de la palabra. Esto nosotros ya lo hemos visto, queridos alumnos, a lo largo de todo lo que hemos visto en estos 2 años y moneda que llevamos del acercamiento que hemos tenido al texto bíblico. Por eso no les dejé leer esto, porque bueno, esto de alguna manera lo hemos visto. Hemos visto la Biblia, tanto la necesidad de reconocer la palabra de Dios como revelación de Él, como la naturaleza de la palabra, ¿verdad? Su naturaleza es divina, es inspirada por el Espíritu Santo, es autoría divina, es decir, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, pero también es producto del ser humano, del hombre, ¿verdad? Son palabras de hombre que tratan de expresar las palabras de Dios. La Biblia tiene un papel muy importante y fundamental y por lo tanto debemos estudiar la Biblia de manera correcta.
Bueno, ya realmente si ustedes quieren darle una leída a todo lo que aparecen en estos subtítulos que tenemos, que el libro nos plantea, bueno, de alguna u otra manera lo hemos visto en clase. Donde me quiero detener en estos minutos, que también serán muy rápidos, es en la página 89. Nos vamos a situar en la página 89 del libro. Yo lo voy a proyectar. Y entonces donde sí quiero que podamos retomar el método, ¿verdad? Porque lo que queremos saber en esta clase, pues no es tanto la teoría, sino la práctica. Y la mejor manera de practicar es a través de métodos, de formas. Entonces, en la página 89 tenemos el método de estudio inductivo del maestro creativo de la Biblia. Para que nosotros podamos transmitir la enseñanza en cualquier modalidad que ésta sea, llámese sermón, llámese estudio prebautismal, llámese estudio del mate, llámese grupos familiares, llámese talleres a jóvenes, llámese escuelita de niños, llámese exposición para mujeres, llámese como se llame, nosotros debemos guiarnos por un método, porque el método es lo que nos permite finalmente evaluar la enseñanza impartida. La palabra inductivo, dicen los autores, significa ir de los detalles específicos a un principio general, de menos a más, ¿no? De menos a más, que eso es lo que nosotros planteamos. Para el maestro creativo de la Biblia, estoy marcando con el cursor, el estudio bíblico debe comenzar con el estudio inductivo, es decir, el estudio inductivo de la Biblia es un método de estudio que procura ser objetivo e imparcial al momento de transmitir el mensaje que vamos a extraer de las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos nuestros mensajes tienen que ser bíblicos, ¿no? Si no son bíblicos nuestras enseñanzas, entonces estamos haciendo otra cosa menos ser maestros bíblicos. Por lo tanto, el estudio inductivo de la palabra consta de 3 pasos en este proceso de estudio: observación, interpretación y aplicación. Bueno, esto nosotros lo vimos un poco, queridos alumnos, cuando hablábamos de predicación expositiva. Y entonces, es muy importante que la figura 5, que aparece en la página 91, pueda ser uno de las formas, de los métodos, de la guianza que nosotros podamos tener al momento de desarrollar nuestras lecciones o nuestras charlas o nuestros sermones, ¿verdad? O nuestros sermones. Este método del maestro en la figura 5 nos plantea en una forma de reloj de arena cómo se vacía el conocimiento de la ya hacia, ¿no? Pasando como un reloj de arena, hacia el aquí y el ahora. Nosotros hemos visto que si nosotros queremos transmitir una enseñanza relevante de las escrituras, debemos ir de lo menos a lo más, ¿no? De lo inductivo a lo deductivo. Entonces, este método nos plantea 5 pasos que debemos nosotros realizar, por muy sencilla que sea nuestra lección o nuestra reflexión que nosotros vayamos a dar. Esto no aplica nada más a lecciones grandes o a elaborar cuadernitos sobre determinada tema de capacitación. No, aplica a todo. ¿Qué no debemos olvidar al momento de enseñar la Biblia?
Primero debemos pasar por un proceso de observación. Este proceso de observación responde a una pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice el texto? Una vez que hemos observado el texto, entonces lo interpretamos. Fíjense cómo, por esto es un proceso inductivo, es un proceso de orden generalizado de menos a más del conocimiento. Primero observamos el texto, ¿verdad? Y luego lo interpretamos. Y en la fase de interpretación, sí o sí, todo maestro de la Biblia que quiere dar un mensaje relevante tiene que contestar esta pregunta: ¿qué es lo que significa? Todo esto que yo observé, que yo investigué, ¿qué significado tiene? Y entonces, una vez que hemos pasado por la etapa de la interpretación, viene la generalización, que está basado en la idea principal. ¿Recuerdan cuando hablábamos de sermón expositivo? Si nosotros no tenemos clara la idea que queremos transmitir a nuestros oyentes, entonces va a ser muy difícil que estos retengan. ¿Por qué? Porque entonces los vamos a llenar de un montón de ideas y ninguna de ellas tendrá una, este, ¿cómo es? Una continuidad, una referencia. Debemos tener una idea principal. Una vez que tenemos la idea principal, entonces pasamos a la implementación. ¿Qué diferencia haría si esto se implementara en la iglesia, en mi vida, en mi familia? Para terminar, sí o sí con una aplicación. ¿Qué es lo que debo cambiar? Fíjense entonces cómo en la parte derecha de la figura encontramos que las dos etapas de observación e interpretación tienen que ver con el mundo de la Biblia, allá y en ese entonces. ¿Qué es lo que sucedió hace 2000 años, 3000, 4000, 5000, 8000? am, am, qué sé yo, no sé cuántos años. ¿Qué sucedió allá? En la época de la monarquía, ¿no? En el año 1000. ¿Qué sucedió en la época de David, en el año 1000 antes de Cristo? Una vez que tenemos clarificado qué sucedió allá y en ese entonces tenemos que armar el puente de clarificar qué es lo que pasó allá para empezar a plantearlo como una idea de nuestro contexto, de nuestro presente. Y entonces traemos del mundo de la Biblia, ¿verdad? Lo traemos al mundo de hoy, al aquí y a la ahora. ¿Cómo se hace? Cuando se implementa lo que hemos aprendido y cuando aplicamos lo que hemos aprendido. En la segunda, en esta barra de la izquierda de la figura, viene entonces como de los detalles específicos, que es el estudio inductivo, aterriza en un principio general, pero ese principio general, en una aplicación deductiva, se vuelve en algo específico. ¿Se dan cuenta? Es decir, en el estudio inductivo, ¿verdad? Empezamos a desarrollar los detalles específicos. ¿Qué dice y qué significa? Bueno, esto que dice y qué significa, tenemos que encerrarlo en un principio general, que es la idea principal, para que a través de una aplicación deductiva, es decir, ahora deduzco o aplico de manera específica algo puntual a través de la implementación y de la aplicación. Entonces, para desarrollar mucho más esta figura que nosotros debemos estar familiarizados con ella, la primera etapa es observación, ¿qué dice? ¿Va? La etapa de observación en el proceso de estudio nos remonta al mundo bíblico. La meta de esta etapa consiste sencillamente en identificar lo que en realidad les dijo a los destinatarios originales del texto.
¿Qué le dijo a Abraham? ¿Qué le dijo a Isaac? Porque todos tomamos de ahí, ¿no? Yo desarrollé un taller que se llama Sanando Afectos a partir de la experiencia de la historia de Jacob, de Isaac, Rebeca, Jacob y Esaú, que hace muchos años atrás tuvo efecto esa historia. Entonces, cuando nosotros primero empezamos a decir qué dice, tenemos que contestar todas estas preguntas, ¿no? Que es el estudio previo, es el estudio hermenéutico, es el estudio de la exégesis, ¿no? ¿Quién es el autor, el orador? ¿Por qué se escribe el libro? ¿Cuál fue la ocasión del libro? ¿Qué acontecimientos históricos rodearon el libro? ¿Dónde se escribió? ¿Qué forma literaria tiene? ¿Prosa, poesía, prosa narrativa? ¿Cuál es el mensaje global del libro? ¿Cómo se relaciona con el mensaje? Así como lo plantea Karina, eso es lo que plantea la parte hermenéutica. O sea, necesitamos desentrañar lo que dice el texto, ¿verdad? Entonces tienen que hacer todas estas preguntas que te acerquen lo más que se pueda al mundo de la Biblia. Esa es la fase de la observación, que ya hicieron ustedes un ejercicio de eso, ¿no? Luego viene cómo se interpreta, ¿verdad? Por eso decía que esto es solamente un repaso, no quiero profundizar en esto porque esto ya de alguna manera lo hemos visto en muchas otras materias. Pero lo que quiero decir es que el maestro que quiere dar una enseñanza creativa tiene que hacerlo a través de la palabra y tiene que armar un método. No podemos seguir enseñando, queridos alumnos, al algarete, como se dice, ¿no? O al ahí se va, o sin tener este proceso de preparación. Entonces, una vez que hemos hecho estas preguntas, ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significó para ellos? Aunque la escritura puede tener muchas aplicaciones diferentes, solo puede tener una interpretación correcta. Y la interpretación correcta es la que el autor se propuso que el lector llegara a entender. ¿Qué significa el Apocalipsis? ¿No? Ya no como nosotros queremos pensarlo, sino cómo lo entendieron los destinatarios originales. Entonces, tenemos que hacer este trabajo también de decir, bueno, esto significa tal cosa, esto tenía en mente el autor, o al menos creo que esto tiene. Y entonces, una vez que tenemos la fase de la observación y de la interpretación, viene cuál es la idea principal. ¿Cómo puedo catalizar todo esto que aprendí, todo esto que investigué, todo esto que ahora sé de Isaac, de Rebeca, las costumbres que tenían, de lo que significaba la lucha de Saúl, de Jacob, la pelea que había en el vientre, qué significó el tema del guiso de lentejas, en fin, todo esto que sucedió en la historia, ahora yo tengo que catalizarlo, tengo que filtrarlo en una idea, ¿verdad? Que ese es el gran desafío de todos los que nos dedicamos a la enseñanza. ¿Cómo puedo armar una idea general, una idea central, ¿verdad? Un propósito, una, eh, una tesis central que permita, ¿no? En ese embudo, ¿vieron? Como embudo, como ¿cómo se llama? Como reloj de arena, en la parte de arriba es ancha, porque acá en la parte de arriba cabe todo. Encontramos todos los detalles, información y lo que gusten y manden. Ahora, ¿cómo eso lo puedo catalizar para que en el embudo donde se hace esta filtración caiga o se desarrolle una sola idea, una idea principal, una idea, una tesis, el propósito general que nosotros tenemos o el tema principal que nosotros queremos rescatar de ese punto, ¿no? Y entonces, una vez que ya logramos identificar eso, entonces
viene la aplicación y la implementación, ¿verdad? Si yo aplico esto, ¿qué diferencia va a hacer en mi vida? Entonces ya no hablo más de Isaac ni de Rebeca. Ahora hablo de mí, de usted, de él, de ella, de aquel, de personas que hoy nosotros podemos identificar, que podemos acercarnos, que son cercanos a nosotros, que ya se puede hacer una aplicación personal. Ya no hablamos del mundo de los patriarcas, ahora hablamos del siglo XXI. No hablamos de potajes o de caldos de lenteja, sino que hoy hablamos de otras realidades que hacen que los hermanos terminen peleándose. Ahora no nos peleamos más por un plato de lentejas. En fin, debe haber una aplicación que produzca una implementación, es decir, debe haber cambios. Y el maestro, el que trae una enseñanza, tiene que proponer cambios. Fíjense que esto es algo que nos queda debiendo o seguimos debiendo y mea culpa. Yo primero diría el burro por delante, pero mea culpa porque muchos nos quedamos solo en el mundo de la Biblia, hablamos tanto de los profetas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, pero nunca lo aterrizamos a proponer cambios significativos, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hablamos siempre del perdón, sí, el perdón esto, el perdón aquello, hay que perdonar, sí, ya sé que hay que perdonar, pero enséñame cómo, dame un consejo, dame el primer paso que yo tengo que hacer para perdonar. Y cuando llegamos a ese punto del perdón, de la aplicación, se nos fue el tiempo y ya no hay más tiempo y entonces cerramos la idea y decir, bueno, hermanos, hay que perdonar. Sí, yo sé que hay que perdonar, pero nunca me dijiste cómo. ¿Cómo lo puedo implementar en mi vida, en mi experiencia personal que estoy viviendo? Entonces, el maestro de la Biblia tiene que tener muy claro que no debe quedarse en el mundo de la Biblia, sino tiene que venir a la vivencia, al contacto personal, a decir, ok, yo tengo que perdonar. ¿Cómo le hizo Esaú, por ejemplo, para perdonarle a Jacob, que lo quería matar? Bueno, el tiempo pasó. Bueno, este es un lindo consejo. ¿Cómo podríamos aplicar? Porque tuvo que pasar un tiempo entre Esaú y Jacob para que llegaran al perdón, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, y para cerrar, por cierto, ya se me terminó el tiempo y no llegué a desarrollar mucho más el tema de la aplicación. Lo que quiero decir es que los maestros de la Biblia tenemos que preocuparnos por dar consejos prácticos que permitan a nuestros oyentes llegar a la aplicación y no solo detenernos en los conceptos, en la teoría. Tenemos que amar a Dios. Decime cómo. Dame un ejemplo práctico en mi diario vivir. ¿Cómo puedo implementar amar a Dios? Hay que adorar a Dios. Decime cómo tengo que adorar a Dios. Dame un ejemplo, ¿no? Dame algunas propuestas que yo pueda tener para adorar a Dios de calidad, etcétera. Bueno, esa es responsabilidad de el que va a transmitir una enseñanza. Fíjense entonces, haciendo una autocrítica, que la mayoría de nuestras enseñanzas solo se quedan en los niveles teóricos. La mayoría. Pocas veces concretamos en consejos o principios prácticos de la vida diaria. Pocas veces. Así que bueno, tenemos un gran desafío, por eso esto nosotros ya lo hemos visto en algún momento. No olviden esta figura. Creo que si logramos implementar estos métodos, ¿verdad? En nuestras lecciones que habremos de preparar para nuestras enseñanzas, creo que traerían excelentes resultados, ¿no?
Muy bien. Así que si quieren, pueden leer el capítulo está en el libro, pero solamente quería traer a colación este punto. Bueno, hermanos, vamos a dejar aquí. Si hay alguna pregunta o comentario, por favor, les ruego que la anoten, la vemos la próxima clase. Hoy vamos a cerrar aquí nuestra clase. Es un gran desafío cambiar nuestros modelos, sí. Ya nosotros vimos, ay, pastor, yo me he acostumbrado así y así quiero hacer y así voy a seguir haciendo, ¿verdad? Como me dijo un hermano que fui a dar una capacitación de homilética. Ay, pastor, no, hay que hacer mucho. Yo voy a seguir predicando como sé. Y yo, bueno, sí, hermano, pero la iglesia seguirá estando como está. La iglesia seguirá estando como está. Yo creo que hay que tomar en serio este rol que tenemos de enseñanza, ¿verdad? Y hacerlo con mucha pasión, que creo que es lo más importante. Gente linda, se les quiere, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo jueves en esta clase. Abrazos y bendiciones.